pues hoy nos vamos a ocupar de Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Dice: Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que ha sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, esto es en espera del buen fruto. Hay tres elementos muy importantes en este pasaje, que es el que siembra la semilla en sí que es la palabra, y la tierra, que es el corazón de una persona. Y por supuesto, nosotros tenemos que entender que lo primero que hay aquí en los pasajes paralelos de los evangelios dice: el sembrador salió a sembrar. Si nosotros estamos pensando en un buen fruto, tenemos que pensar primero en el sembrador, alguien que esté dispuesto. Una buena semilla es importante para la siembra. En el Salmo 126 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo consigo sus gavillas. Quiere decir que esa semilla es preciosa, es escogida, es rebuscada, es una semilla escogida, una semilla sana, es una semilla preparada. Y si no se prepara, afecta al fruto, porque la semilla tiene que ser buena. Estaba escuchando de un granjero que en la feria cada año sacaba primeros lugares en su cosecha. Su maíz era de muy buena calidad. Cuando lo entrevistan le preguntaron a él que cuál era el secreto. Dijo: yo he aprendido a darle maíz a mis vecinos. Y le dijeron: ¿pero por qué? ¿Qué no se supone que es la competencia? Y él dijo: sí, lo que pasa es que cuando el maíz que está a mi alrededor es de buena calidad, la semilla es buena, bueno, pues la polinización no afecta a mi maíz y mi maíz es también de primera calidad. Entonces es muy importante que la semilla sea buena. No solamente necesitamos un sembrador dispuesto, se puede estar dispuesto a sembrar, pero si no se tiene buena semilla, si no se tiene, es tan importante lo que aquí podemos observar en el pasaje. Dice que oyeron la palabra del reino, dice, pero no la entendieron. Y cuando la semilla es buena, es entendible. Cuando la palabra es escogida, cuando se prepara bien la palabra, la gente tiene que entender el mensaje del evangelio. Entonces el sembrador necesita buena semilla, que el mensaje esté definido, que el mensaje esté claro, que la gente pueda entenderlo, que esta semilla, esta palabra como una semilla pueda quedar en el corazón y pueda enraizar. Y nosotros nos damos cuenta que el sembrador es importante con su semilla que lleva. Ahora, no solamente la semilla, sino que el sembrador también es importante que sea apto, que sea capacitado para sembrar. Hay diferentes tipos de tirar una semilla según el cultivo. Puede ser que la persona esté muy dispuesta, pero si no es apto. Y en el Salmo 126 sigue diciendo, o sea, el Salmo dice: cuando Dios nos quite la cautividad, dice, seremos como los que sueñan. Entonces dice, nuestra boca se va a llenar de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces las gentes van a ver lo que Dios ha hecho y dirán: grandes cosas ha hecho Dios con estos, y diremos: grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Pero luego vuelve a la realidad y estamos hablando de la aptitud del que siembra. Y luego el salmista dice: quítanos la cautividad con la rapidez que los arroyos crecen, como los arroyos del austro del Negev. Así es que tan importante es la semilla como tan importante es el que siembra. Nosotros no podemos dejar a un lado la preparación de esta semilla. Cuando alguien quiere que esta semilla sea efectiva, si estamos esperando el buen fruto, tiene que ser semilla buena, preciosa, sana, rebuscada. Así es que el mensaje que presentamos, cómo lo presentamos, es tan importante, pero también tiene mucho que ver la persona que está sembrando, que sea apta. El salmista está hablando de gente que tiene ataduras, tiene esclavitud. Y déjeme decirle que cuando nosotros sembramos mal, no hay fruto. Cuando nuestra semilla es mala, el ejemplo que daba del granjero, la polinización afecta y por consecuencia, aunque alguien tenga buena semilla, le va a afectar. Así es que esto es muy importante. El factor que hay aquí en este pasaje es que dice: los primeros oyeron la palabra, pero no la entendieron. Así es que esa palabra tiene que ser de calidad y volvemos nuevamente a decirle, el sembrador tiene que ser apto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, hay un pasaje muy hermoso y es muy importante que nosotros podamos captarlo, que nosotros podamos entenderlo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo que quiero decir, lo que quiero recalcar aquí es que el Espíritu de Dios había escogido, había ungido, había canalizado, o sea, estaba el Señor siendo escogido con una función, eso es la palabra ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año agradable del Señor, el año del perdón, el año del jubileo donde los que se habían vendido como esclavos alcanzaban libertad, donde los que tenían deudas eran liberados de sus deudas. Así es que lo importante, antes de centrarnos nosotros en el aspecto de la libertad, porque nos dice que Él da libertad a los cautivos, sana a los quebrantados de corazón, pregona la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y pone en libertad a los oprimidos. Antes de ocuparnos de esas partes, lo fundamental aquí es la palabra, la buena noticia que Él predica. Nosotros nos vamos a encontrar con personas que tienen grande necesidad, pero esa grande necesidad quisiéramos nosotros con una varita mágica tocarlos y que una vez que uno los ha tocado, su vida se resuelva, pero tiene que ver con la recepción del Evangelio, tiene que ver con el mensaje. Nosotros podemos orar por gente, nosotros podemos hacer tantas cosas, pero ¿qué de la decisión de la gente? En este pasaje se habla de diferentes tipos de tierra. En este pasaje se habla del corazón. Tiene que ser un corazón bueno. Y el pasaje de que nos ocupamos de Mateo 13 nos habla de 4 tipos de tierra o 4 tipos de corazón. El de junto al camino, que no ve con valor la palabra, se deja que se la arrebaten. Y dice, oyó, pero no entendió. Entonces no valora lo importante que son estas buenas noticias y cualquier detalle, cualquier persona, cualquier circunstancia les roba la palabra y esta palabra no enraiza, no puede germinar ahí en las vidas, no puede crecer y fructificar. El segundo tipo de persona es el del pedregal. No valora tampoco cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción por causa de la palabra, no la deja echar raíces y esta se seca. Así es que los costos aquí se miden. Hay personas que reciben el evangelio, reciben la palabra, la semilla se siembra, pero cuando vienen las primeras adversidades, cuando viene a veces el primer rechazo del compadre, de la gente, ven los costos y dicen, no, para tener estos problemas, mejor no. Entonces, esta gente de pedregales, cuando vinieron las pruebas, dice, se alejaron. No dejaron que la palabra siguiera profundizando en su raíz. El tercer tipo de personas es aquel corazón que tiene espinos, aquella tierra de espinos. Y esto el Señor lo explica, dice, es el afán, es el engaño de las riquezas que ahogan la palabra, tampoco echan raíces. Cuando el evangelio llega, mucha gente no tiene el tiempo. Y tan importantes son sus proyectos, tan importante es su trabajo, mantener un estilo de vida, que los afanes que hay, no tiene el tiempo, no le permiten escuchar que esa palabra se siembre y sea cultivada para que eche raíz en el corazón. La cuarta persona es la de buena tierra. Es donde la semilla se recibe y echa raíz y produce mucho fruto. Así es que es muy importante que el corazón pueda recibir esa palabra, esa semilla, y esa semilla pueda profundizar en raíz y pueda llevar el fruto que se espera. Ahora, es muy importante que entendamos que la tierra es la que nutre a la raíz. De la raíz depende el fruto. Del corazón depende que el fruto pueda darse. La tierra puede ser que sea apta, tiene que trabajarse, aquel corazón tiene que estar disponible, tiene que estar listo para que esa semilla se siembre. Déjeme decirle esto, hay semillas que son muy buenas y se siembran, pero la tierra no tiene los nutrientes que necesita aquella semilla para que pueda dar el fruto que se espera. Y una cosa muy curiosa es que la maleza, los espinos, la hierba, en cualquier tipo de tierra crece. Y hay tierras que no tienen el nutriente para la buena semilla, pero curiosamente están llenas de espinos, están llenas de maleza, y eso sale sin ningún problema. ¿Y qué es lo que nos dice Hebreos 12:15? Hay tierras que no son muy buenas para producir buena semilla, pero lo vuelvo a repetir, en este pasaje Cristo está hablando de la tierra como el corazón de las personas. ¿Cómo es su corazón? O sea, ¿está su corazón listo para recibir la semilla? ¿Es buena tierra? ¿O es de junto al camino? ¿O es tierra dura de pedregales? ¿O es tierra llena de espinos? No sé cómo sea, pero escuche lo que dice en Hebreos, en el capítulo 12. Quiero leerlo con usted, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué le parece? De la tierra depende mucho el nutriente de la raíz, pero hay tierras que por más que les ponen un tipo de semilla, tienen que nutrirse porque no alcanza a nutrir la buena semilla.
pero lo que no tiene ningún problema es la maleza, son los espinos, las hierbas. Y en el corazón es tan fácil que empiece a nutrir raíces, dice aquí Hebreos, raíces de amargura. Y qué tremendo, porque cuando esto empieza a llegar a la persona, bueno, esa semilla no puede crecer, pero sí tiene otro tipo de raíces, sí tiene otro tipo de hierbas, de maleza. ¿Cuál es el resultado de esto? Cuando hay malas semillas que sí pueden proliferar en aquel tipo de corazón, se tiene problemas emocionalmente y se tiene problemas espiritualmente, se tiene problemas en el cuerpo también, o sea, en la salud. Los doctores están enfocándose a tratar todos los males a través del cuerpo. Y cuando hay un problema depresivo, pues al alma no le pueden inyectar vitaminas y dan antidepresivos. Pero déjeme decirle que cuando una persona está lastimada emocionalmente, cuando han brotado raíces en su corazón de amargura, cuando la hierba, la maleza ha crecido, bueno, el espíritu es el antídoto. A través del Espíritu Dios obra, y aquí ahora sí podemos decir, cuando la gente recibe el mensaje de las buenas nuevas, como leemos en Lucas 4:18, ese evangelio trae consecuencias muy buenas, porque dice que viene a sanar a los quebrantados de corazón, viene Él a dar libertad a los cautivos, viene a abrir la cárcel a los oprimidos por el enemigo, y dice en un pasaje paralelo, dice, y da vista a los ciegos, como cuando alguien está en un calabozo oscuro y de pronto sale a la luz, y aquellos ojos que solamente habían oscuridad ahora ven luz. Pero eso es lo que sucede cuando el evangelio llega, cuando la buena noticia del bien que Dios quiere hacer para nosotros, del bien por el cual Él pagó en la cruz del Calvario, llega a nosotros. Entonces se alumbra nuestro entendimiento, entonces hay una esperanza, entonces hay una buena noticia, entonces la cautividad, entonces la esclavitud, tantas cosas que hay cuando llega el evangelio, cuando llega la palabra, cuando la semilla se siembra y empieza a echar raíces hasta que da fruto, entonces tiene un resultado muy favorable. Pero si no es así, hay situaciones que el espíritu está enfermo, el alma está enferma por el pecado. De hecho, el pecado es el que ha traído al hombre el principal problema. El pecado hace que seamos lastimados, el pecado hace que nos pone vulnerables para ser heridos, nos causa dolor, nos llega a lastimar, y no solo eso, sino que nos lleva a lastimar a otras personas que nos rodean. Cuando nuestros corazones no reciben la buena noticia, cuando no echa raíces, entonces el pecado siempre va a afectarnos. Entonces, todas aquellas cosas que hemos brincado la línea, la raya, todas aquellas cosas en las que hemos errado, van a traer a nuestras vidas quebranto, van a traer a nuestras vidas tristeza, y nos vamos a dar cuenta, tiene que ser tratado. Nuestro pecado o decisiones que hemos hecho sin tomar a Dios en cuenta, tienen que ser tratadas por Cristo, tienen que ser tratadas por Él. Ahora, los pecados de otros también nos lastiman. Lo que otra gente ha hecho, cuando nuestro corazón no recibe esa palabra, termina lastimando lo que otras gentes hacen. Cuando tenemos una pérdida de un ser querido, somos lastimados también, y muchas ocasiones nos enojamos con la vida y hasta con Dios. Tenemos una incapacidad para que nuestros corazones se trunquen y no tengamos creatividad. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y su semejanza. Pero cuando espiritualmente estamos mal, cuando la palabra no ha llegado, cuando no ha traído esa libertad, cuando no ha echado raíces, nuestro espíritu no tiene la creatividad. Estamos limitados, pero cuando Dios llega con su evangelio, con su palabra, nos inspira, nos alumbra, y hasta nuestra vida nos damos cuenta que surge una creatividad de la que no nos habíamos dado cuenta. Ahora, hay una tristeza continua en el corazón cuando esa palabra no ha sido recibida. Solamente hay dos tipos de personas en Cristo. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree no tiene la vida. No hay términos medios. Y cuando estamos en Él, bueno, estas buenas noticias, le vuelvo a repetir, nos liberan, pero no es automático. Tenemos que recibirla y tenemos que dejar que esta palabra eche raíces en nosotros, y que esas raíces hagan que crezca hasta que dé el fruto que nosotros esperamos. Hay una tristeza en el corazón cuando esta palabra, esta semilla no llega. Hay una impotencia por obrar en nuestras propias fuerzas, no alcanzamos. Y otra cosa, siempre tenemos conflictos con los demás. Ahora, sin poder discernir cuando somos engañados, porque sin estar con esa palabra no tenemos luz. La vida nos presenta situaciones en las que a veces no hayamos que decidir, pero cuando la palabra está, cuando ha echado raíces, da el fruto. Y dice la misma escritura, dice que esta palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Pero tiene que ser recibida, tiene que ser depositada en el corazón y tiene que echar raíces hasta que dé el fruto que esperamos. Ahora, yo tengo una pregunta que
hacerle. Si nosotros no entendemos y no escuchamos la palabra, ¿cuáles serán los resultados? La primera tierra dice que la semilla no pudo echar raíces, y la segunda y la tercera en ninguna pudo echar raíz porque se oyó, pero no se entendió esta palabra. Quiero preguntarle, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Qué relación tiene usted con Dios? ¿Tengo alguna raíz de la palabra o tengo raíces de maleza? ¿Qué es lo que está sucediendo? El pecado es como una losa pesada. Nuestras acciones en las que hemos errado nos aplastan. Tenemos una inconformidad, una tristeza, un temor en la vida. Déjeme decirle que los que oyen y entienden esta palabra tienen resultados diferentes. En Lucas 4:18 volvemos al pasaje donde dice que Él vino a sanar a los quebrantados, a los heridos de corazón. Vino a dar libertad a los cautivos, a sacar de las tinieblas y de sus prisiones a los que estaban atormentados, a los que eran oprimidos por el enemigo. Entonces Él da vista a los ciegos, hace libre al oprimido, a los que sufren, a los desvalidos, a los pobres. Todo esto sucede con el mensaje, de las buenas nuevas, del año del jubileo, del año agradable de Dios del que Cristo está hablando. Los que creen, oyen y entienden, obtienen libertad, reciben beneficios y gozan de los frutos que da el Espíritu. En 1 de Juan 4:18, versículo 19, dice, en el perfecto amor, dice, no hay temor. Y dice muy claramente que cuando la persona tiene temor, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros recibimos esa palabra, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando buscamos esa relación con Él, cuando la recibimos y dejamos que esa palabra empiece a generar raíz y empiece a perfilarse, a dar los frutos, déjeme decirle que el amor de Dios llega. Nos la pasamos en ocasiones inconformes en la vida, tristes, nos pasamos en ocasiones con temor de las cosas que la vida trae, de las cosas que la vida tiene, como se está ahorita presentando las circunstancias en la manera de vivir. Pero cuando el amor de Dios empieza a venir a nuestras vidas, echa fuera, dice aquí en 1 Juan 4:18, echa fuera todo temor. Y cuando nosotros iniciamos esa relación y recibimos la semilla, y la semilla empieza a echar raíz, el versículo 19 dice, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué le parece? Déjeme decirle que Dios nunca nos va a pedir lo que no nos ha dado. Y si nos pide que le amemos es porque Él primero nos ama. Él nos motiva con su amor, nos motiva con su presencia. Él nos permite perdonar. Así como Él nos perdona, ahora tenemos la capacidad de perdonar. Nos hace estar contentos. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículos 6 y 8, dice, la escritura dice que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Dice, porque nada hemos traído a este mundo. Y dice, y nada nos vamos a llevar. Entonces, cuando la palabra llega, tenemos contentamiento. Le decía hace un momento, nos permite perdonar porque somos perdonados. En Efesios 4:32 dice que seamos benignos unos con otros y que podamos también de esa manera perdonarnos, aprender a perdonarnos, que no dejemos enojo, gritería, dejemos tantas cosas. Dios nos permite hacerlo, pero es que el amor de Dios llega y trae tranquilidad. El amor de Dios llega y nos libera de temores. El amor de Dios llega y permite, es el ambiente adecuado cuando nosotros recibimos la semilla, la palabra, y la palabra empieza a echar raíces. Nos hace o nos permite servir a otros. En Gálatas 5:13 nos dice que sirvamos por amor a los demás. No se trata aquí de estar a marchas forzadas. Quiero decirle que la vida cristiana es algo natural, es algo que se vive, no es algo que se imita, no es algo que por fuerza. Hay hombres buenos en la vida, pero esos hombres solamente son hombres buenos, no están en Cristo. Estar en Cristo es ser un adorador. Estar en Cristo es tener una relación con Él. Estar en Cristo es tener contacto con su cuerpo, con aquellos que también han experimentado recibir la semilla, el nuevo nacimiento, aquellos que han experimentado en sus vidas el perdón de sus pecados. Y quiero decirle que cuando eso sucede en nuestras vidas, lo primero es que hay hombres que son buenos, pero no están en Cristo. Hay creyentes que tienen la mejor intención y toda la vida viven esforzándose, toda la vida están tratando de agradar y de imitar o de desarrollar la vida de Dios, y se frustran porque fracasamos una y otra y mil veces lo volvemos a hacer. Pero ¿cuál es aquel tipo de creyente que está en Cristo? Es aquel que puede depositar su vida en Dios. Es aquel que puede descansar en todo lo que Cristo ha hecho. Déjeme decirle que todo lo que nosotros hacemos no cuenta. Solamente el Padre nos ve a través de Cristo. Dice, somos aceptos únicamente en el amado. Así es que
yo puedo esforzarme tanto. Pero en Juan 15 Él nos dice que somos esas ramas que se conectan. Cuando la semilla llega, empieza la conexión. Cuando la semilla llega y empieza a echar raíces, entonces en sí, de por sí la semilla da su fruto. El creyente no tiene que estar pensando en los frutos. El creyente tiene que estar pensando en conectarse y permanecer en esa conexión más que todas las cosas. Cuando el creyente logra entender esto, cuando logramos entenderlo, nos vamos a dar cuenta que Cristo es nuestra justicia, nos vamos a dar cuenta que todo lo que somos y hacemos a través de Cristo es lo único que el Padre recibe, que fuera de ahí no hay nada. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que cree en Él tiene la vida, pero el que no cree dice no tiene la vida. Es que solamente o se tiene o no se tiene. Y cuando la semilla llega, Cristo es la palabra, Cristo es la semilla. Cuando se le recibe, se nos imparte su vida. Hay dos versículos que quiero compartirle antes de terminar. El primero de ellos, vamos a leerlo, está en Efesios capítulo 3. Vamos a leer Efesios 3, versículo 14 al 19. Quiero decirle que cuando nosotros venimos al Señor, hay una serie de cosas que en ocasiones nosotros no podemos captar. Pero lo importante es que entienda que cuando recibe esa semilla, eso es cuando usted recibe a Jesucristo. Escucha lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay dos palabras muy importantes aquí que usted tiene que entender lo que implica el recibir la palabra. Dice que seamos arraigados. Y cuando habla de ser arraigados, estamos hablando de una permanencia y de una continuidad. Cuando alguien dice a esta persona lo arraigó la ley y lo encierran en un lugar, en una casa, y no lo dejan salir porque está arraigado, no puede moverse. Y aquí nos dice que seamos arraigados en Cristo, en su amor, y que ahora Cristo habita en nosotros, que su vida está dentro de nosotros, es arraigados. Y la segunda palabra que dice aquí es cimentados. Cuando hablamos de estar cimentados, estamos hablando de un fundamento. Fuera de ahí no podemos edificar, fuera de ahí no podemos movernos. Y el único fundamento que tenemos son los principios de la palabra de Dios. Qué hermoso es entender que cuando la palabra llega tiene que permanecer, arraigarse, que cuando la palabra llega tiene que ser el fundamento de todas aquellas cosas en nuestras vidas. El segundo pasaje que quiero leerle está en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 9, y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nuevamente se nos pide aquí estar edificados, sobre edificados. ¿Me entiende? Nos pide que estemos nuevamente arraigados. Nos pide que estemos en Él nuevamente, confirmados en la fe, así como fuimos enseñados. Y añade una cosa más, dice: abundando en acciones de gracia. ¿Qué le parece? Esta es la palabra en la fe, en su amor, en la comunión. ¿Estoy gozando del fruto de esta palabra? Mi pregunta es: ¿soy buena tierra? ¿Cómo están las cosas? Es usted el que tiene que estar analizando las circunstancias, pero Dios está en espera del fruto. Cuando la semilla se da, estamos en espera del fruto, y ese fruto es usted quien la recibe, el que tiene que disfrutarlo. La semilla llega, la palabra se da, las buenas nuevas se dan, se habla del año agradable. Dios tiene la disposición de bendecir nuestras vidas, pero es usted quien tiene que determinar si esa palabra se recibe, si esa palabra echa raíces, si las circunstancias son las que hacen que esa palabra se estanque. Si fuéramos vistos como un pequeño árbol donde empieza a crecer esa palabra, ¿cuántos podríamos decir que tenemos el fruto, que estamos dando el fruto que se espera? Dios está en busca del fruto, y no tanto para complacerse él nada más, sino que para que podamos gozar nosotros de ese fruto. El fruto del Espíritu, no son es el fruto del Espíritu, que nada más es uno. Y si usted tiene el Hijo, tiene la vida. Estamos en busca del fruto. Que Dios le bendiga.